Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos al pastificio de Nicola. Hoy vamos a hacer malfatti, un plato típico tradicional toscano. Los ingredientes principales que lo componen son las espinacas y la ricota, y son enriquecidos con queso parmesano, un huevo y condimentados con sal, pimienta y nuez moscada. Se hace una pasta a la que se le da forma de bolitas. Se cocinan y se sirven con una simple salsa de tomates. El primer ingrediente que hay que preparar son las espinacas. Ya bien limpias, se ponen a cocinar en una sartén. Se les agrega un poquito de agua y a medida que se van ablandando y perdiendo volumen, se agregan más y así hasta terminar con todas. Para 4 porciones que voy a preparar son 500 gramos de espinacas. Una vez que las espinacas están cocidas, se las cuela y se exprimen muy bien para retirar la mayor cantidad de líquido posible. Es importante que para esta receta las espinacas estén bien secas. Seguidamente se pican muy finamente a cuchillo. El segundo ingrediente es la ricota. Si es comprada, que no sea muy cremosa. Y si es casera, se exprime bien usando un paño o una gasa y se deja drenar toda la noche en la heladera dentro de un colador. Se agrega el huevo, el queso parmesano rallado fino y se condimenta con sal, pimienta negra molida y nuez moscada a gusto. Se mezcla todo muy bien. Se agregan entonces 50 gramos de harina, que son 2 cucharadas bien colmadas, y se continúa mezclando hasta amalgamar. Es muy importante que tanto las espinacas como la ricota estén bien escurridas, para no tener que agregar más harina de la necesaria y los malfatti resulten duros. Una vez lista esta masa, se la deja descansar un rato mientras se prepara la salsa. Vamos a necesitar nada más que media cebolla, 2 dientes de ajo, y 400 gramos de tomates al natural o triturados. Se cortan los dientes de ajo en láminas muy finas. Se ponen en una sartén. Se les agrega un buen chorro de aceite de oliva, unas 3 cucharadas, y mientras se va calentando el aceite se corta la cebolla. Se suma a los ajos y agrego una pizca de sal para ayudar a que las cebollas suelten su jugo. Dejo transparentar, no dorar. Para evitar que las cebollas se doren, se agrega un chorrito de agua. Se dejan cocinar las cebollas unos minutos hasta que estén tiernas y transparentes, y se agrega entonces el tomate. Se cubre la sartén y se deja cocinar 20 minutos a fuego lento. Y mientras se hace la salsa se forman los malfatti. Preparo un plato con un poco de semolín o de harina
y un recipiente con agua para humedecerme las manos. Con las manos húmedas se toma una porción de masa y se forman bolitas. Se van poniendo en el plato con el semolín o la harina y después se hacen rodar hasta que queden bien cubiertos. Se dejan sobre una bandeja enharinada hasta el momento de cocinarlos. Los malfatti pueden prepararse tranquilamente con un día de antelación y cocinarse al día siguiente. Se conservan muy bien dentro de la heladera. Lista ya la salsa, condimento con un poco de sal, y luego la paso por el pasaverduras para obtener una salsa bien lisa. Se mantiene caliente hasta el momento de servir. Para cocinar los malfatti se pone a hervir abundante agua en una olla y una vez que hierve se le agrega la sal. Con cuidado se ponen dentro los malfatti y se mezclan suavemente con una cuchara de madera para que no se peguen en el fondo. Hay que estar bien atentos, ya que ni bien comienzan a flotar en la superficie, están listos. Se retiran y se ponen directamente en la salsa caliente. Se sirven inmediatamente. Se llaman malfatti, que significa mal hecho, porque recuerda a algo inacabado. Pero también se los conoce como nudi, una palabra toscana que significa desnudo, o sea, sin la masa que los recubriría si fueran un ravioli. Es un plato rústico, pero son muy suaves, delicados y deliciosos. Una comida simple pero reconfortante. Espero que les haya gustado la receta. Si les gustó, no se olviden de poner un me gusta, suscríbanse al canal si todavía no lo han hecho y activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que subo nuevo contenido. Como siempre, muchas gracias por haber dedicado unos minutos para mirar este video. Soy Andrés del Pastificio de Nicola y me despido hasta la próxima receta. Chao, hasta luego.